Imaginen un mundo donde la mentira no existe. No porque la gente haya alcanzado un plano superior de moralidad, sino porque simplemente no pueden hacerlo. Su biología, su ADN, las leyes mismas de la física en su universo, les impiden decir algo que no sea la verdad absoluta. ¿Suena refrescante? No tan rápido. Porque la verdad, mis amigos, puede ser más extraña y más aterradora que la ficción. Desde las relaciones personales hasta la política global, desde la religión hasta la propia percepción de nosotros mismos, descubriremos cómo la incapacidad de mentir podría cambiarlo todo. ¿Será una utopía de honestidad brutal o una distopía de verdades incómodas? Abróchense los cinturones, porque nos adentramos en el cosmos de la verdad absoluta. Bienvenidos, terrícolas, a un mundo donde la mentira es tan imposible como viajar más rápido que la luz. Aquí no hay espacio para la deshonestidad. Cada pensamiento, cada sentimiento, cada motivación se expresa con la crudeza de un telescopio espacial, observando el universo sin filtros. Imagina un mundo donde nadie puede mentir. Algo en la naturaleza, en la biología, o tal vez una extraña evolución colectiva lo ha hecho imposible. No hay secretos, no hay engaños, no hay diplomacia. Al principio, la idea de un mundo sin mentiras puede parecer atractiva. Sin la capacidad de mentir, la sociedad tal como la conocemos se transforma de maneras que apenas podemos imaginar. Las reglas del juego social cambian por completo. ¿Están preparados para enfrentarse a la verdad absoluta, tanto la propia como la de los demás? En un mundo sin la capacidad de mentir, el lenguaje mismo sufre una metamorfosis radical. Las palabras ya no sirven para disfrazar la intención, sino que se convierten en un bisturí que disecciona la realidad con precisión quirúrgica. Las frases hechas, las cortesías vacías, los cumplidos forzados, todos esos lubricantes sociales se evaporan, dejando al descubierto la maquinaria a veces chirriante de la interacción humana. Imaginen un mundo donde nadie puede decir te ves bien si realmente piensa que te ves terrible. Donde los cumplidos superficiales son reemplazados por observaciones brutales sobre tu apariencia o tu trabajo. La diplomacia, ese delicado ballet de medias verdades y eufemismos, se vuelve imposible. ¿Podría la civilización sobrevivir a tanta transparencia? Si hay un área donde la incapacidad de mentir tendría consecuencias sísmicas, es en el terreno de las relaciones personales. El amor, ese complejo entramado de emociones, expectativas y sí, también de pequeñas mentiras piadosas, se enfrenta a una prueba de fuego en este nuevo mundo. Imaginen un mundo donde no puedes decirle a tu pareja te amo si tu corazón alberga la más mínima duda. Donde la llama de la pasión se extingue con la misma facilidad con la que se enciende, porque ya no hay espacio para ocultar la decepción, el aburrimiento o la atracción por otras personas. Las infidelidades, al menos en su forma actual, dejan de existir, porque la mera idea de ocultar una aventura se vuelve absurda. Las relaciones entre padres e hijos tampoco salen indemnes. ¿Podrían los lazos familiares soportar el peso de tanta honestidad? Prepárense para un viaje al corazón de la política en un mundo sin mentiras. Imaginen campañas electorales donde los candidatos, incapaces de mentir, revelan sus verdaderas motivaciones. Quiero el poder para alimentar mi ego, o haré promesas que no cumpliré. En este mundo, los políticos se ven obligados a mostrar sus cartas, revelando sus verdaderas intenciones y estrategias. La transparencia es absoluta, pero ¿es eso realmente lo que queremos? La diplomacia internacional se convierte en un juego de ajedrez a la vista de todos, donde cada movimiento se analiza y cada palabra tiene un peso específico. La política en un mundo sin mentiras puede ser brutalmente honesta, pero también profundamente perturbadora. Adéntrense conmigo en un territorio inexplorado, la religión en un mundo sin mentiras. Aquí, la fe se despoja de sus velos de misterio y se enfrenta a la verdad desnuda. Imaginen líderes religiosos que, incapaces de mentir, expresan abiertamente sus dudas y contradicciones. No tengo pruebas concluyentes de la existencia de Dios, pero encuentro consuelo en la fe. Los dogmas y las escrituras sagradas son sometidos a un escrutinio implacable. Algunas religiones, incapaces de adaptarse a esta nueva realidad, se derrumban bajo el peso de sus propias contradicciones.
En un mundo sin mentiras, la religión se enfrenta a su mayor desafío, la búsqueda de la verdad en un universo donde las respuestas ya no se encuentran en los dogmas, sino en el corazón de cada individuo. Adentrémonos ahora en un territorio complejo y delicado, la salud mental en un mundo sin mentiras. En un mundo donde ya no podemos ocultar nuestros verdaderos sentimientos, donde cada inseguridad, cada miedo, cada pensamiento negativo queda expuesto, la salud mental se convierte en un asunto de vital importancia. Imaginen un mundo donde ya no puedes decir estoy bien, cuando en realidad te sientes abrumado por la ansiedad o la depresión. Donde la máscara de la normalidad se desvanece, dejando al descubierto la fragilidad de la psique humana. En este mundo, la salud mental ya no es un tabú. La terapia se convierte en una herramienta esencial para navegar por las complejidades de la vida en un mundo sin filtros. En un mundo sin mentiras, la salud mental se convierte en un desafío colectivo, una búsqueda constante de equilibrio entre la autenticidad y la autoprotección. Prepárense para entrar en un aula del futuro, un lugar donde la educación se despoja de sus máscaras y se enfrenta a la verdad sin concesiones. Imaginen un mundo donde los profesores ya no pueden fingir entusiasmo por un tema que les aburre, donde las frases hechas de motivación suenan huecas e insinceras. Este tema es aburrido, pero es importante que lo aprendan. Los estudiantes, acostumbrados a la hipocresía y la condescendencia, se enfrentan a un nuevo tipo de profesor, auténtico, honesto, pero también implacable en su búsqueda de la verdad. Las aulas se convierten en espacios de debate abierto y crítico. El aprendizaje se vuelve más interactivo, más dinámico, más centrado en el desarrollo del pensamiento crítico. En un mundo sin mentiras, la educación se convierte en un viaje de autodescubrimiento, una búsqueda constante de conocimiento impulsada por la curiosidad y la pasión por la verdad. Adéntrense en un sistema judicial donde la mentira no tiene cabida, donde la búsqueda de la verdad se convierte en la única brújula que guía a jueces, abogados y jurados. Imaginen un mundo donde los testigos ya no pueden falsear su testimonio, donde los acusados se ven obligados a confesar sus crímenes, por atroces que sean. En este mundo, la justicia es rápida e implacable. Las pruebas son irrefutables. La culpabilidad o la inocencia se determinan con una precisión inquebrantable. En un mundo donde cada error, cada mala decisión queda al descubierto, ¿hay espacio para la compasión y la segunda oportunidad? Adentrémonos ahora en el terreno más íntimo y personal, la relación del individuo consigo mismo en un mundo sin mentiras. En un mundo donde la autodecepción es imposible, donde cada pensamiento, cada emoción, cada motivación queda expuesta ante el espejo de la verdad, la identidad misma se convierte en un territorio inexplorado. Imaginen un mundo donde ya no puedes mentirte a ti mismo sobre tus defectos, tus miedos, tus inseguridades, donde la imagen que proyectas al mundo coincide plenamente con tu realidad interior. En este mundo, la autenticidad se convierte en un imperativo existencial. En un mundo sin mentiras, el viaje interior se convierte en una aventura épica, una búsqueda constante de autoconocimiento y crecimiento personal. Y así, llegamos al final de nuestro viaje por un mundo sin mentiras. Hemos explorado las implicaciones de la honestidad absoluta en todos los ámbitos de la vida, desde las relaciones personales hasta la política global. Hemos visto cómo la verdad puede ser liberadora, pero también devastadora. Cómo la honestidad brutal puede conducir a una sociedad más justa y transparente, pero también a un mundo más duro e implacable. En un mundo sin mentiras, la humanidad se enfrenta a su propia imagen en el espejo, sin filtros, sin adornos. La pregunta final es, ¿estamos preparados para vivir en un mundo así? Hemos viajado a través de un universo hipotético, uno donde la mentira no tiene cabida. Hemos visto cómo la honestidad absoluta puede ser a la vez una bendición y una maldición. Al final, la pregunta sigue siendo la misma. ¿Preferiríamos un universo cómodo de ilusiones o un universo desafiante de verdades? La verdad es que el universo no juzga. Simplemente existe, en toda su complejidad y misterio. Y en ese viaje, en esa búsqueda constante de la verdad, encontramos nuestro lugar en el universo.